Qué bueno, qué lindo es encontrarnos en estos meses de verano, ¿no es cierto? Nuevamente, si tú estás por primera vez hoy visitándonos, te queremos dar la bienvenida, esperamos que te sientas muy en casa. Hay un rincón ahí que dice bienvenidos donde puedes pasar, hay un presente de parte de la iglesia, también nos puedes dejar tus peticiones de oración. Esperamos que te sientas en casa, esta es nuestra reunión principal y durante el verano, ¿no es cierto?, continuamos los días domingos juntándonos aquí a las 11 de la mañana, así que esperamos que realmente te sientas muy bienvenidos. La semana pasada les estuve compartiendo, ¿no es cierto?, acerca de una verdad y una verdad que estaba situada en una historia de un profeta. Expliqué ahí todo lo que era profeta, ¿se acuerdan? Explicamos acerca del reino de Jerusalén, el reino, ¿no es cierto?, perdón, de Israel y de Judá en el pueblo de Israel. Y llegamos a esta verdad, ¿no es cierto?, de que debíamos aferrarnos a la perspectiva de Dios porque Él iba a cumplir sus propósitos en nosotros. Si no estuviste la semana pasada, todos estos temas están publicados en nuestro canal de YouTube, así que puedes revisarlo y puedes ahí volver a ver las predicaciones. Pero hoy día me quiero concentrar en una temática que es súper importante en lo que tiene que ver con también nuestra relación con Dios y nuestra relación espiritual. Y la verdad es que muchas veces nosotros pensamos que la espiritualidad cristiana solamente va en una vía, que es la vía vertical. Como decimos, si estamos bien con Dios y nuestra relación está ok con Él, no importa mucho cómo es el relacionamiento con los demás. Pero la verdad es que el Evangelio de Jesús enfatiza y es muy claro respecto a que el relacionamiento y cómo nosotros nos relacionemos con los demás está totalmente conectado con nuestra vida espiritual. Y así lo dice en este pasaje en Juan 13, donde Jesús nos dice que así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, mira qué importante lo que dice ahí, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y es muy importante que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual bajo los parámetros del Evangelio de Jesús nunca fue pensada para que solamente tuviera un relacionamiento vertical, sino que en el Evangelio de Jesús cobra vital importancia el cómo nos relacionemos unos con otros. Si es que nosotros pensamos, por ejemplo, que podemos vivir una espiritualidad desconectada de los demás, vamos a estar viviendo probablemente en un sentido religioso, pero en un sentido bajo el Evangelio de Jesús. Te doy algunos ejemplos. Yo usé estos ejemplos en algún sermón por ahí hace tiempo atrás, donde explicaba lo que significaba vivir un cristianismo de santuario bajo el Evangelio de Jesús. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es que te sientes culpable por perderte el culto o no ir a misa, pero no te sientes culpable de tratar mal a un compañero de curso o de trabajo. Eso quiere decir de que probablemente tu perspectiva de cristianismo está más basado en la iglesia, en el lugar, en el templo, que bajo la perspectiva de Jesús. Otro ejemplo. ¿Sientes que tu valor como cristiano está en defender ciertas posturas de la religión, pero sin importar el tono, la fuerza y el odio que demuestres a tu oponente? Si cuidamos la verdad, somos heraldos de la verdad, de lo que se debe, lo que no se debe hacer, pero no conectamos de que esa forma en como nosotros lo decimos puede ser ofensiva y puede ser humillante para el otro. Otro ejemplo. ¿Piensas que hay un ritual que pueda hacer que estés bien con Dios sin necesidad
de tener que restaurar a alguien por el daño que las causaba. Entonces, como que venimos a la iglesia, nos purificamos, no, yo cumplí, le pedí perdón a Dios, pero no conectamos esa relación con Dios con la restauración que debemos hacer de manera horizontal. Son ejemplos de los cuales, y pueden haber muchos más, ¿no es cierto?, nos llevan a evaluar que probablemente estemos viviendo un cristianismo más religioso, más centrado en un lugar, más centrado en lo externo, que en el verdadero mensaje del Evangelio de Jesús. En marzo vamos a comenzar una serie que justamente se llama Unos a Otros, donde vamos a ver distintas énfasis de lo que se nos enseña la Biblia en este relacionamiento unos con otros. Esto está basado en el año de la conexión que le estuvimos, ¿no es cierto?, contando el año pasado, que vamos a enfatizar de Conectados para Conectar, que es el año 2018. En marzo comenzamos esta serie. Pero hoy día me gustaría que nos pudiéramos concentrar en un punto bastante específico. Y que, si bien, ¿no es cierto?, en la semana pasada le estuve compartiendo respecto a este relacionamiento con Dios, de cómo Dios cumple sus propósitos en nosotros, en cómo nos alimenta cuando estamos en medio de circunstancias que no entendemos, en donde nos vuelve a recordar, ¿no es cierto?, el plan que tiene para nuestras vidas. Hoy día quiero que nos concentremos en el significado y en la profundidad que debe tener en cómo nosotros cuidamos y cómo específicamente resolvemos nuestros conflictos con los que están al lado nuestro. Y tal vez te va a sonar más como una especie de taller que un sermón clásico, pero justamente quiero que podamos entender que el Evangelio de Jesús es así de práctico. Si nosotros solamente vivimos una relación con la iglesia, con la Biblia, de como bonitas ideas, pero no lo aplicamos a nuestra vida, la verdad, queridos hermanos, amigos, que no sirve de nada. La palabra de Dios es para practicarla en nuestra relación con Dios y también en la relación de unos con otros. Y por eso quiero que hoy día veamos la ruta que Jesús nos enseña para resolver los conflictos. Y eso lo vamos a ver a través del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Capítulo 18. Voy a volver. Ahí sí. Y te quiero invitar que abras tu Biblia de papel o tu Biblia digital y que busques este capítulo, porque primero hay algunas cosas generales que me gustaría destacar respecto a todo lo que se está conversando ahí y que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Mateo capítulo 18. En el contexto de este pasaje, Jesús está siguiendo una línea de enseñanza respecto a lo que le quiere mostrar y enseñar, valga la redundancia, a sus discípulos. Primero, es interesante porque siempre la palabra de Dios hay que leerla bajo un contexto. Cada libro tiene un contexto histórico, cada capítulo también tiene un contexto y por lo tanto cada versículo hay que mirarlo desde el plano general. Debemos saber si es que está en un evangelio, si es que está en el Antiguo Testamento. Y en este contexto, ¿no es cierto?, Jesús está hablándoles a sus discípulos y viene, ¿no es cierto?, de toda esta conversación donde los discípulos le estaban preguntando y estaban teniendo, ¿no es cierto?, esta discusión de quién es el más importante en el reino del cielo. Y comienza esta conversación y Jesús les muestra el ejemplo y les habla acerca de que no es importante quién es más importante, sino que la verdad es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado y sobre todo nuestro pecado de que ser mayores a los demás y ser como quienes, aquí pone un ejemplo de ser como los niños. Pone a los niños como un ejemplo, como un modelo de rol al cual nosotros deberíamos seguir. Luego en el mismo capítulo sigue esta conversación y Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida. Él dice, ¿no es cierto?, si es que una oveja se va, si es que tú eres pastor de ovejas y tu oveja se pierde, tú vas a buscarla porque te interesa de que esa oveja regrese.
Luego toma este pasaje de cómo corregir a otro creyente y después va a ir cerrando con la parábola de un deudor, de una historia que fue alguien al cual se le perdonó una gran cantidad de dinero, pero este deudor, cuando le tocó a él perdonar, él no aplicó perdón hacia el otro. Entonces, cuando nosotros observamos el capítulo 18 de Mateo, vamos a observar estos énfasis. Vamos a ver primero, ¿no es cierto?, de que en el reino de Dios no importa quién es el más importante. Algo que ya era contracultural para esa época, pero es contracultural sobre todo para nuestro ambiente, en el cual todos buscan el mejor lugar, todos buscan ser el más visible, todos buscan ser el más exitoso. También que debemos apartarnos de nuestro pecado y ser como niños. Ver a los niños y poder justamente, ¿no es cierto?, ver su sencillez, ver su humildad, ver su espontaneidad y ser como ellos. Pero también hay un énfasis, y aquí va a ir conectando, ¿no es cierto?, con lo que vamos a ver específicamente hoy, que es buscar a los perdidos y buscar su restablecimiento. Jesús está poniendo este ejemplo en decir, ¿no es cierto?, la oveja perdida, cuando hay alguien que se ha alejado, hay alguien, ¿no es cierto?, que no ha conocido al Señor también, pero sobre todo si hay alguien que se ha alejado, porque el ejemplo es de una oveja que sale del redil y que el pastor la sale a buscar. Nuestro corazón, y Él está manifestando su corazón y su propósito a través, ¿no es cierto?, de esta enseñanza, es que debemos ir y buscar la restauración de esa oveja, de esa persona, ¿no es cierto?, que se ha perdido. Y por lo tanto, procurar la restauración y paz en las relaciones con alguien que ha pecado. Y hoy día me quiero concentrar, ya habiendo mirado este contexto, en los versículos del 15 al 17 de este capítulo 18. El 15 al 17. ¿Qué es lo que dice este capítulo del 15 al 17? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La ruta que Jesús nos enseña a resolver es muy práctica. Es muy práctica. Me puse tierno con esa imagen, ¿no es cierto? Y es interesante porque a veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida en las familias, pensamos de que es como que hay áreas que el Evangelio o que la Biblia no se mete. Pero este pasaje que acabamos de leer es sumamente espiritual y es sumamente aplicado. Y por lo tanto es algo que debemos poner mucha atención en nuestra práctica diaria de cómo ser discípulos de Jesús. Por lo tanto te quiero invitar de que hoy, primero que nada, cuando vayamos avanzando, ¿no es cierto?, en este mensaje, puedes ir aplicando la verdad de la palabra a ti, ¿ya? A veces pensamos de que el mensaje es para el que está al lado, ¿no es cierto? Empezamos ahí los codazos, o, ¿no es cierto?, las canillas, o justo no vino el que tenía que venir a escuchar esto, ¿ya? Si tú estás aquí hoy, este mensaje es para ti. Y quiero que nos concentremos en esta ruta de Jesús, de cómo resolver conflictos. Y la verdad que esto tiene 4 pasos muy claros en la descripción y vamos a ir desglosando. Pero antes de entrar a estos 4 pasos, vamos a quedarnos primero y concentrarnos en esta primera frase, que dice, si tu hermano peca contra ti. Aquí hay una cosa muy importante que debemos entender y hay una pregunta de fondo. ¿Cuándo alguien realmente peca contra mí? ¿Cuándo alguien realmente peca contra mí? Es interesante porque aquí hay algunas versiones de la Biblia, quizás ustedes ya lo han visto ahí en su aplicación, si es que comparan versiones o tienen otra Biblia impresa,
es que algunos no ponen esta frase, ¿no es cierto?, contra ti. Esto sucede porque hay algunos manuscritos que no lo incluyen y este le da un carácter mucho más específico. Hay algunas versiones, ¿no es cierto?, que lo dejan abierto como si tu hermano simplemente peca. El centro aquí sí es que esta palabra en lo original es hamartano, que viene de la raíz de la palabra del pecado, que es hamartía, y que tiene que ver cuando alguien en su relación con Dios no da en el blanco. Cuando alguien explícitamente, ¿no es cierto?, de forma no intencional, viola un principio divino, o no da la talla esperada por lo que debería realizar en su relacionamiento con Dios. Entonces, aquí pareciera, ¿no es cierto?, que el concepto está orientando a la iglesia en el proceso para ayudar a hermanos y hermanas a corregir pecados puntuales y no solamente comportamientos que hieren nuestra sensibilidad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, debemos entender de que para poder clarificar si es que alguien ha pecado contra mí, debemos siempre llevar el análisis a la palabra de Dios, a la Biblia. Es desde ahí donde viene el primer filtro, si es que alguien pecó contra mí. Y no solamente basarnos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. El parámetro para esto es la verdad bíblica, ¿no es cierto? Y esto es súper importante que lo entendamos porque cuando lo que la otra persona hace o dice afecta mis emociones, ¿es efectivamente que está pecando? No necesariamente. No necesariamente. Pero eso no quiere decir de que eso no afecte nuestro relacionamiento. Pero también hay veces en que nos ofendemos demasiado rápidamente. Muy rápidamente. Y en esta cultura y en esta sociedad donde nuestra individualidad, donde nuestro metro cuadrado es tan importante, es como que nosotros mismos nos convirtiéramos en unos ídolos de nosotros mismos. Y nadie puede decirme nada. O sea, olvídate si estoy en una fila de supermercado y alguien se cola adelante, ¿no es cierto? O sea, lo peor, ¿no es cierto? ¿Se te ocurre? O sea, atreve. ¿Sabe que yo estaba primero? O cuando alguien, ¿no es cierto?, se aprovecha de algún privilegio que tiene y toma cierta ventaja. Y como, oye, ¿tú no sabes quién soy yo acaso? ¿No sabes quién soy yo? Y creo que una de las cosas más serias que podemos hacer en estas vidas es no tomarnos tan en serio. Es no tomarnos tan en serio. Y creo que muchas veces la violencia, la rabia que vemos en nuestro país, en nuestra ciudad, es porque nos tomamos demasiado en serio. Nos importa demasiado nuestro lugar, nuestro espacio, lo que nosotros queremos lograr. Pero ¿sabes qué? No hay que pasar por alto las emociones, porque las emociones pueden ser un síntoma de que justamente debes marcar límites ya que estás en medio de una relación que no es muy saludable. Y voy a hacer aquí un anexo solamente en esta primera frase que estamos viendo de si tu hermano peca contra ti. Y voy a ir abordando en este tema dos dimensiones, ¿no es cierto? Cuando hay un pecado claro, bíblico, pero también en este relacionamiento con los demás, cuando hay en la relación hay algo que se ha dañado. Y puede ser de que estas emociones sean un síntoma en que estás en un tipo de relacionamiento que no es saludable. Por ejemplo, hay un tipo de relacionamiento en el cual personas complacientes se relacionan con otras personas complacientes. Es decir, son dos tipos de personalidades en la cual ninguno de los dos se atreve a decir que no. Como, ¿vamos al cine? Sí. Pero ¿vamos a jugar a la pelota también? Bueno. Y esto son como amistades en las cuales ninguno se atreve a decir, ¿sabes que en realidad hoy día no quiero ir al cine? Hoy día quiero hacer otra cosa o me quiero quedar en la casa. Tal vez tú eres y estás más cerca, ¿no es cierto?, de tener una actitud complaciente frente a los demás. Y probablemente eso ha sido por fruto, entre muchas cosas, no voy a meter tan en profundidad con esto, pero puede ser fruto de que te criaste en una familia donde siempre se esquivó el conflicto. Es como, oye, no le voy a decir nada al papá porque se va a enojar.
Uy, no, pero mejor no lo digamos porque puede explotar. Y siempre era como esto, como esta imagen, ¿no es cierto?, de tirar la tierra debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, la dejamos guardadita ahí y vivimos una vida de paz y amor, pero en realidad por debajo la cosa está ahí, que arde. Y basta un conflicto que la cosa reviente. Y muchos tal vez complacientes vienen justamente de ese trasfondo. Entonces, ¿qué sucede? Hay emociones que nos hacen sentir como, la verdad que alguna vez me gustaría decir que no, pero no lo logro decir. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué estoy conectándolo con este tema? Porque hay veces en que se hace necesario, y eso, ¿no es cierto?, es justamente la compilación que estoy realizando. Se hace necesario marcar ciertos límites, en los cuales tú a veces sí necesitas decir que no. De cuáles son los límites de lo que tú quieres hacer y lo cual tú no quieres hacer. Pero hay otro tipo de relaciones también, en donde no hay dos complacientes, sino que hay un complaciente y un controlador agresivo. Un controlador agresivo, ¿no es cierto? Entonces tienes una personalidad que por evitar el conflicto siempre le va a decir al otro. Y es como el típico compañero de colegio, ¿no es cierto?, en que llegaba a tu mesa y te sacaba la goma y no te la pedía. Oye, pero amigo, no, que la necesito. Y se la lleva y de repente no te la ha pasado. Un poco como un bullying, ¿ya? Personas que, por ejemplo, te dicen, oye, hoy día te llaman por teléfono, no te ha avisado nada, y te dice, hoy día me tienes que acompañar no sé, a Huechuraba a ver tal cosa. Oye, es que yo no sé, pues tengo un compromiso familiar, no importa, ¿somos amigos o no somos amigos? Ya. Y así puedes poner distintos ejemplos, ¿no es cierto? Y tal vez tú tienes algún compañero de trabajo que es controlador agresivo, alguien de tu familia, algún amigo. Y tú no te atreves a marcar límites porque justamente estás en este rasgo de complaciente. Y tus emociones te están dando un síntoma de que hay algo que no está funcionando, que hay algo que no está andando. Entonces, cuando al controlador agresivo le marcan límites, le dicen no lo voy a hacer, hay una reacción. Y ese controlador agresivo puede pensar que esta persona está pecando contra él. Oye, pero ¿cómo se te ocurre decirme que no? Si tú eres mi amigo, o si tú eres mi familia, sí, etcétera, etcétera. Y es porque estamos marcando límites que deben ser saludables también en nuestra relación. Otro tipo de relacionamiento puede ser complaciente y el controlador manipulador. El que no es agresivo, pero que te dice cosas, hace cosas, para que tú finalmente cumplas con su voluntad, con su favor. Y puede ser como alguien, oye, que continuamente, no digo una vez en la vida, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, dice, oye, no tengo a nadie con quien cuidar a mi hijo, necesito que tú los cuides, los deja ahí, ¿no es cierto? Y es un parámetro crónico de conducta. O alguien que se da algunos comentarios, ¿no es cierto? Oye, que ustedes siempre me dejan solo. Nadie me viene a saludar. Nadie me llama. No, es que yo ya no soy digna, ¿no es cierto? No, hagan sus cosas, pásenlo bien, que les vaya bien. Pásenlo bien. Ahora en los tiempos de vacaciones, ¿no es cierto? Hoy me voy a ir de vacaciones con mis amigos. Bueno, anda, disfruta, sí, yo me voy a quedar solo aquí en la casa. No sé, tomando tecito, si es que tengo agua caliente. No es agresivo, pero sí es un manipulador pasivo, controlador manipulador. Y también puede ser un complaciente y un indolente. Y este tipo de relación en donde alguien siempre dice que sí y siempre tiene un drama, un problema porque está cediendo con sus límites, pero el otro nunca se da cuenta del problema. Porque es como, oye, pero ¿y por qué andas así? ¿Y por qué te molesta que nos juntemos? Como que no se conecta con la realidad del problema. Entonces, las emociones no necesariamente es que alguien pecó contra ti, pero sí pueden ser un síntoma de que debes marcar límites o que alguien te está marcando límites a ti en esta relación. Por ejemplo, alguien puede sentirse ofendido porque yo estoy marcando un límite. Supongamos que yo soy alguien irresponsable y Dino, ¿no es cierto?, viene y me dice, yo estoy en la reunión con él y Dino es un tipo responsable, ¿no es cierto?, que siempre está
está en la iglesia a la hora, pero yo soy alguien que nunca llega a la hora. El típico que siempre llega atrasado. Y Dino, ¿no es cierto?, donde es un hombre sabio y que tiene la sabiduría del Señor en sí, me va a llamar la atención y me va a decir, oye Alejandro, ¿sabes qué? No hay que ver que esté llegando atrasado. Eso no es la forma. Y entonces yo me puedo ofender y puedo decir, ¿cómo se te ocurre hablarme así, Dino? ¿Cómo se te ocurre decirme de que yo soy un irresponsable? ¿Tú no sabes lo que yo tengo que correr la semana? ¿Tú no sabes que tengo que cuidar a mis hijos? Y podemos defendernos y podemos tener una actitud, ¿no es cierto?, de autodefensa frente a lo que me está diciendo. Pero yo puedo pensar, y aquí estoy volviendo, ¿no es cierto?, al texto, de que esa persona que Dino está pecando contra mí, porque me está marcando límites. Déjeme profundizar un poquito más con esto. No todo lo que te produce un sentimiento de desagrado es porque fue una acción pecaminosa contra ti, pero sí toda acción pecaminosa va a gatillar algún tipo de sentimiento. Por eso es importante aclarar esta diferencia y por esto también debemos aprender a atender las responsabilidades que tenemos sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones. Les voy a leer un texto de un psicólogo cristiano que se llama Henry Cloud. Dice: nuestros sentimientos, pongan atención, sean buenos o malos, son de nuestra propiedad. Ellos caen dentro de nuestros límites. Nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad. Los sentimientos de los demás son su responsabilidad. Si otras personas se sienten tristes, es su tristeza. Esto no significa que no necesiten a otra persona para estar con ellos en su tristeza y empatizar con ellos. Significa que la persona que se siente triste debe asumir la responsabilidad de ese sentimiento. Sandy estaba confundida acerca de sus límites porque se sentía responsable de los sentimientos de su madre. Sintió que tenía que cambiar la ira de su madre hacia la felicidad al cambiar su propio comportamiento. Esto pone a la ira de la madre de Sandy en control de la vida de Sandy. Si nos sentimos responsables de los sentimientos de otras personas, ya no podemos tomar decisiones basadas en lo que es correcto. Tomaremos decisiones basadas en cómo se sienten los demás acerca de nuestras elecciones. Si siempre estamos tratando de mantener a todos contentos, entonces no podemos tomar las decisiones necesarias para vivir correctamente y libremente. No podemos determinar cuán exitosamente vivimos nuestras vidas por quien no está contento con nosotros. Si nos sentimos responsables del desagrado de otras personas, estamos siendo controlados por otros. Muchas personas están atrapadas en la etapa de desarrollo donde creen que pueden controlar a los demás al enojarse o entristecerse. Esa táctica a menudo funciona con personas que no tienen límites y refuerza la inmadurez de la persona controladora. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras propias decepciones, estamos estableciendo límites claros. Cuando asumimos la responsabilidad de los sentimientos de los demás, estamos cruzando sus fronteras. Alguno de ustedes puede pensar que este acercamiento a los límites es malo e insensible. Por favor, escucha algo fuerte y claro. Siempre debemos ser sensibles a los sentimientos de los demás sobre nuestras elecciones, pero nunca debemos asumir la responsabilidad de cómo se sienten. Asumir la responsabilidad por los sentimientos de otra persona es en realidad lo más insensible que podemos hacer porque estamos cruzando el territorio de otra persona. Otras personas deben asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos. Si son maduros, procesarán su propia decepción y la tendrán. Si no lo son, nos culparán por su desilusión. Pero lidiar tanto con su decepción como con su culpa es su responsabilidad. Ninguno de nosotros obtiene todo lo que quiere en la vida. ¡Wow! Fuerte, ¿cierto? Pero nosotros somos los que tenemos responsabilidad sobre nuestros sentimientos, en cómo reaccionamos frente a lo que nos dicen, frente a las circunstancias, en nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, resumen, ¿no es cierto?, de esta primera parte, y les prometo que los otros puntos son más cortos, ¿ya? Estoy recién en la primera frase. Resumen de esta frase: si tu hermano peca contra ti, primero, pregúntate a ti mismo la fuente de tu sentimiento. ¿Hay un pecado objetivo realmente o es
por todo este contexto que he dado, porque algo me molesta en la relación, que no quiere decir que no lo debemos conversar y que no debemos trabajarlo, pero es distinto el abordamiento que hacemos. Si es pecado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a avanzar en esta ruta y vamos a ir al paso 1, que es habla en privado con la persona. Y eso es lo que dice el versículo 15. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Esto es una cosa básica, pero que practicamos tan poco. Es básica. Tú no vas primero a comentarle a otros para tener su opinión respecto a la situación. Lo que Jesús nos está diciendo, que el paso 1 es ir y hablar ¿con quién? Directamente con la persona. Directamente con la persona. Y hay algo que podemos pasar aquí rápido, sobre todo en nuestra sociedad, que dice ve. Es decir, anda. No WhatsApp. No un mail. No algo mediatizado. ¿Por qué? Porque tú no ves rostros. Tú no escuchas tonos de voz. La mejor comunicación es la cara a cara. Yo sé que esto es un esfuerzo súper grande para algunas personas. Pero creo que muchos de los conflictos que enfrentamos hoy en día es justamente porque no seguimos este paso básico que es anda y trátalo en privado. Tú solo primero. Tú ten la conversación en privado. Como dice esta imagen, ¿no es cierto? Dice, en un esfuerzo por detener la alta cantidad de chismes recientes, estamos repartiendo este libro que contenga todas las noticias de cada uno. Y sobre todo en el ambiente cristiano, a veces se da esto como, oye, te lo cuento a ti nomás para que estés orando. Mira, ¿sabes qué? Usamos la oración como excusa para transmitir información. No digo que en un aspecto de confidencialidad extrema, quizás, ¿no es cierto?, en el matrimonio se apoyen en oración, pero para mí es clarísimo lo que está diciendo Jesús aquí. Ve y a solas, no es en público. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces donde no seguimos este paso 1, es como que empezamos a acumular algo en nosotros. Ya te lo voy a sacar en algún momento. Y entonces en el momento menos adecuado, en público, en una reunión, cuando hay otra gente, en una cena familiar, es como que aparece este tema y la otra persona te mira, ¿y de dónde apareció esto? Te saltaste el paso básico, que es el paso número 1, de ir en privado y hablar con la persona. Y el problema es que muchas veces en vez de comenzar por el paso 1, comenzamos por el paso 3. Se lo contamos a toda la iglesia y luego lo hablamos con la persona. O a toda la familia, ¿no es cierto? A todo el barrio. Y no lo hablamos con la persona. Y en los condominios se da mucho eso, en los edificios también, ¿no es cierto? Oye, del piso 3, ¿qué hace esto? ¿Alguien ha hablado con la persona? ¿Le ha manifestado el problema? No, porque yo no soy el presidente ¿no es cierto?, de la Junta de Vecinos, entonces no me corresponde a mí. Jesús nos está dando un parámetro muy, muy práctico. Hazle ver su falta. Hazle ver su falta. ¿Cómo le hago ver el pecado? Primero, ya hablamos, ¿no es cierto?, con fundamento bíblico, con amor, no nos debemos olvidar del parámetro del Evangelio, con amor y sin juicio. Y aquí hay una tabla que nos puede ayudar. Este es un material que también lo trabajan los pacificadores. Y le cambié aquí el concepto, le puse, ¿no es cierto?, el juicio para aplicarlo a este pasaje. Es distinto hacer una queja que va en un sentido más positivo que hacer un juicio. Cuando lo hablan, ¿no es cierto?, comparte la responsabilidad ante el problema. Y aquí, tal vez no específicamente respecto al pecado, pero sí una situación difícil, una problemática. Tú tienes una responsabilidad hacia un tema relacional. ¿Cuál es la responsabilidad compartida en esto? El juicio lo que hace es que culpa al otro. Tú tienes la culpa. Tú hiciste esto. Tú siempre eres así. Tú nunca. La queja describe el problema desde su percepción. El juicio describe el problema en términos de la verdad absoluta. Esto es así, no me lo vengas a discutir. La queja se focaliza en un problema a la vez. Mira, estoy hablando de esto. Esto es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace el juicio? Aborda todos los problemas.
Cuando tú naciste no me mirabas. No sé. Toda la vida, ¿no es cierto? Pero tú en el 1997, en vacaciones ahí, me dijiste tal cosa. ¡Guau! La queja se enfoca en el presente, el juicio escarba en el pasado. La queja se centra en conductas y actos específicos del otro y en cómo esos le hacen sentir. El juicio critica la personalidad y el carácter del otro. Tú eres así. Eres igual a tu papá. La queja se realiza cuando el otro está en condiciones de escuchar y de responder. El juicio se realiza en un momento en que el otro no está en condiciones de escuchar ni responder. Como esa conversación, ¿no es cierto?, a las 11:30 de la noche y que tu esposa te dice, tenemos que hablar. Y tú ni siquiera te acuerdas tu nombre, ¿no es cierto?, estás con sueño. ¿Cuál es el mejor momento para abordar esto? Ahora, si creo que me ofendió, y aquí te quiero dejar una técnica súper concreta. Si es alguien que me ofendió, ¿no es cierto?, no específicamente respecto a un pecado, pero alguien que te ofendió y que la relación se empezó a secar, el reclamo responsable. Y tal vez algunos de aquí ya conocen esto. Pero es súper práctico para poder aplicarlo cuando tenemos alguna problemática. ¿En qué consiste esto? El reclamo responsable tiene 3 partes. Primero, el mensaje yo. Segundo, la descripción del evento sin enjuiciar al otro. Y tercero, solicitud de lo que uno desearía. Entonces, un ejemplo, en el mensaje yo, por ejemplo, yo me sentí frustrado. Entonces Dino, ¿no es cierto?, viene hacia mí, me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Yo me sentí frustrado. Ahora, ¿cuál es la descripción del evento que debería ser Dino en este parámetro del reclamo responsable? Cuando llegaste atrasado hoy a nuestra reunión. Es distinto decir, porque tú eres, ¿no es cierto?, alguien irresponsable, a describir la situación específica. Y tercero, me gustaría que comprendieras lo importante que es para mí comenzar puntualmente. Puede sonar algo súper sutil, pero que puede cambiar dramáticamente la forma en cómo te comunicas. Y la gracia, ¿no es cierto?, de la ruta de Jesús, y la gracia del Evangelio, que lo podemos aplicar en todo tipo de relaciones. Lo puedes aplicar en el tipo de relación en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Mensaje yo, primero, ¿no es cierto?, como yo me siento. ¿Cuál es el sentimiento, ¿no es cierto?, la emoción? La descripción del evento sin ejercer un juicio. Y tercero, la solicitud de lo que uno desearía. Sigamos avanzando en este pasaje. Paso 2. Habla junto a 1 o 2 testigos, sí. Si la persona, y ojalá todo no funcionara, que en el paso 1 la persona reacciona, ¿no es cierto?, y se arrepiente, o hay una actitud, ¿no es cierto?, ojalá no pasara al paso 2. Pero si hay un paso 2, la Biblia nos dice esto. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. No necesitas una multitud de testigos, aquí Jesús pone un límite, 1 o 2. Nuevamente no confundas el apoyo de oración con murmuración. ¿Y cuál es la función de estos testigos? Bueno, validar la conversación, lo que se va a hablar ahí, las versiones, verificar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que alguien viene y te habla algo de otra persona? Tú, como discípulo de Jesús, ¿qué actitud tienes que tener? La actitud es dirigirlo al paso 1. No es anda y habla con el pastor. Eso no dice la Biblia. Lo que dice es que dirígelo, o sea, anda tú, ¿no es cierto?, y resuelve el problema directamente. Nos saltamos los pasos. Si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes que estoy teniendo un problema con un hermano? Lo primero que tienes que preguntarle es, ¿ya lo hablaste con él? No, es que quería la ruta de Jesús. La ruta de Jesús. Paso 1. Paso 3. Este es el paso al que, ¿no es cierto?, tampoco queremos llegar, pero a veces hay que avanzar en eso. Paso 3. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia. Y este es un paso, ¿no es cierto?, fundamental en nosotros como cristianos.
La iglesia es la primera instancia de mediación. Y no sé si todos saben acá, pero tenemos una instancia espectacular que el Señor nos ha bendecido con un grupo de personas que son apasionadas y que tienen un corazón de acompañamiento a las personas que se llaman pacificadores. No sé cuántos conocen. Un aplauso para los pacificadores. Sabes que ellos semana tras semana, es un trabajo súper anónimo, pero ellos semana tras semana se juntan con personas que están en conflicto y hacen mediación. A veces por muchas sesiones, para acompañarlos en este proceso. El conducto regular, ¿no es cierto?, es justamente llevarlo a la iglesia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Bueno, si estás en un grupo pequeño, tu facilitador de grupo pequeño, tu encargado de ministerio, los pastores, los líderes de la iglesia, los miembros del directorio. Ahora, tristemente hemos visto como muchas veces en la iglesia este paso es obviado. Cuando hay conflicto que no se ha resuelto, ya no se ha resuelto en hablar personalmente, ni con dos testigos. ¿Y qué es lo que pasa? Y sobre todo pasa en nuestra sociedad chilena, que todo se lleva a la justicia, todo se lleva a tribunales, como lo primero que te dicen es que te voy a demandar. ¿No es cierto? Como el tiro es inmediatamente la demanda. Pero mira cómo Pablo plantea e insiste en este punto, en 1 Corintios 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a los jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. Y usted dice, pero eso no pasa en nuestra iglesia. Gracias a Dios no, pero sí en iglesias cercanas y en otros lugares sucede esto. Que hay conflicto entre los hermanos y en vez de conversarlo primero privadamente con testigos, se judicializa todo. Pésimo testimonio. Hay una ruta, ¿no es cierto?, para seguir, que es la ruta que Jesús demarcó. Y cuarto, y este es el punto que aquí sí que nadie quiere llegar. Y son estos versículos que probablemente uno no pone en sus tarjetas de cumpleaños, pero que está ahí. Y tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, respecto a lo que Jesús está diciendo. Y está en este último versículo. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y en todo este contexto, y por eso quise empezar con el contexto del capítulo 18, en todo este contexto Jesús nos muestra la validez, la autoridad que la iglesia tiene para ejercer disciplina, ¿no es cierto?, frente a estos casos. Y ¿no es cierto?, Pablo va a enfatizar este pasaje, este principio, en donde justamente habla acerca de lo que quise decir. Está diciendo en 1 Corintios 5. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Obviamente hay que leerlo en el contexto. Estaba tratando un tema disciplinario súper complejo en la iglesia de Corinto. Ahora, hay aquí una acción que la iglesia debe tomar y ninguna iglesia queremos llegar a ese punto. Pero aquí estamos hablando de personas. Si tú estás aquí por primera vez, ojo, esto es algo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de personas que ya se identifican como discípulos de Jesús, pero esto nos cuida ¿de qué? Primero de la incoherencia, nos cuida de la hipocresía y nos cuida, volviendo a la introducción que hacía, de vivir un cristianismo que piensa que podemos estar bien con Dios y no estar bien con los demás y que nuestras vidas sigan así de normal. Ahora, y es súper importante, y también el pasaje nos lleva a eso. Cuando vemos todo el capítulo 18 y vemos, por ejemplo, el caso de la parábola de la oveja que se perdió, ¿cuál es la actitud que hay que tener en esto? Es la actitud de restauración. Y como vemos en todo el Evangelio, la actitud que Jesús tiene hacia los incrédulos, al mismo ejemplo que Él da, es una actitud de acercar, es una actitud de abrazar, es una actitud, ¿no es cierto?, de buscar la restauración. Y eso es lo que engloba todo este
proceso y por eso debe ser al estilo del Maestro. Y por eso la ruta de Jesús nos puede llevar a resolver esto de maneras muy, muy prácticas. Ahora, y con esto voy cerrando, ninguna de estas acciones, queridos, puede fundamentarse si es que no estamos teniendo un relacionamiento con Jesucristo. Porque si no estamos centrados, identificados con Jesús, en la relación unos con otros, vamos a estar llenos de envidia, vamos a querer buscar el primer lugar, nos vamos a poner nosotros en el lugar de importancia, siendo que el fundamento de Cristo justamente es que se despojó de sí mismo, no le importó ser igual a Dios como algo a lo cual agarrarse, aferrarse, sino que tomó imagen de hombre, ¿no es cierto?, y nos enseñó un camino de humildad. Yo no sé qué situaciones relacionales tal vez en tu vida estás viviendo. Quizás estás con desafíos en tus familias, quizás estás en desafío en tu matrimonio, quizás estás entrampado en un relacionamiento en el cual no logras comunicarte bien y quizás es fruto, ¿no es cierto?, de cómo te has relacionado por años con esa persona. Aquí hay una vía y una ruta que nos guía y nos puede, ¿no es cierto?, orientar a recuperar ese tipo de relacionamientos. ¿Tienes cosas pendientes con alguna persona aquí en la iglesia o fuera de la iglesia que necesitas conversar? Primero, en la actitud de Cristo, con amor sin juicio. Segundo, hazle un reclamo responsable. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que la otra persona no va a responder frente a eso, pero nos llevamos una gran sorpresa cuando nos comunicamos. Ahora, tristemente también pasa que conversamos y no hay comunicación. Vuelvo al artículo que leí. Nuestra responsabilidad frente a los sentimientos de los demás, ¿no es cierto?, debe ser de sensibilidad, pero yo no me puedo hacer responsable de cómo la otra persona reacciona. Y eso nos debe traer libertad, queridos hermanos, libertad. Nos debe traer libertad. Los límites nos dan libertad. Y te quiero dejar unas preguntas para que tú reflexiones en privado. Primero, ¿en qué situación hoy en mi vida debo ir al paso 1 de la ruta de Jesús? ¿En qué relación debo ir al paso 1? ¿Cuál es la conversación que tienes pendiente? Segundo, ¿en qué situaciones debo acercarme y pedir perdón por haber comenzado por el paso 3 o por el paso 2? Quizás tú dices, no, pero eso ya pasó. Pero lo que sucedió es que se fue cultivando una raíz de amargura en tu corazón por algo que nunca trataste. Y paso 3, ¿en qué aspectos de mi vida debo arrepentirme por cómo estoy relacionándome con los demás? Sensibles también frente a la relación. A veces nuestros tonos, nuestras formas, nuestros momentos de plantear las cosas no son los más adecuados. Y debemos arrepentirnos con Dios, pero también debemos arrepentirnos con los demás. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Señor Jesús, para que es tan aplicable a nuestras vidas, porque no es algo teórico, sino que es algo práctico, Señor. Pero también quiero orar por cada una de las personas que están aquí hoy y que tal vez han llegado con relaciones con otras personas deterioradas. Quizás se identificaron en alguno de estos tipos de relacionamiento no saludables y deben marcar límites. O tal vez tienen una conversación pendiente. Señor, yo te quiero pedir hoy de que nos ayudes, Señor, a poder ser como tú en el relacionamiento con los demás. Es tan difícil a veces, Señor, es tan difícil. Se nos hace una carga pesada, Señor, pero tú nos desafías. Tú nos desafías y también tu palabra dice que la verdad nos va a hacer libres. Señor, ayúdanos y ayuda a las personas que están en relaciones donde justamente esto está estancado. Ayuda, Señor, a las personas que están en medio de relaciones en las cuales deben marcar límites urgentemente. Pero también te quiero pedir, Señor, de que tú nos ayudes a aquellos que muchas veces luchamos con áreas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que puede dañar a los otros, que puede hacernos parecer insensibles.
y que muchas veces en cómo lo decimos, lo que hacemos, los momentos que usamos no son los más adecuados. Muéstranos en amor, Señor, eso que debemos cambiar. Tal vez tonos, momentos, miradas, espacios. No queremos ser orgullosos que nos quedemos solo en nuestro lado, sino que queremos tener tu mirada, queremos tener tu voz, queremos tener tu mente para relacionarnos contigo, pero también para relacionarnos con otros, Señor.